Estimados estudiantes, hoy día vamos a dar inicio a la clase de primeros auxilios en hemorragia y posteriormente también en heridas, correspondiente a la asignatura integrado Introducción a los Estudios Profesionales para este año 2020. Resultados de aprendizaje: identificar el rol educativo del profesional de enfermería para incorporarlo como herramienta fundamental en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Aplicar conceptos de primeros auxilios actualizados para emplearlos en posibles situaciones que se presenten en la comunidad. Dentro de las bases teóricas, en esta imagen se muestra cómo la sangre oxigenada sale de los pulmones para ir a dar al corazón. El corazón es el órgano encargado de la distribución de toda la sangre, oxigenada hacia los distintos órganos. La sangre que sale de los órganos con bajos niveles de oxígeno y altos niveles de dióxido de carbono vuelve al corazón a través de las venas. Desde el corazón sale nuevamente la sangre al pulmón para realizar otro ciclo de intercambio gaseoso. En esta otra imagen se puede observar las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, y cuál sería como su circuito. Del corazón a las arterias, a las arteriolas, capilares, vénulas, venas y nuevamente ingresar, al corazón. Las hemorragias se define como la pérdida de sangre por ruptura de un vaso sanguíneo, ya sea un vaso arterial, venoso o capilar. La clasificación de las hemorragias corresponden a, según su naturaleza, externas o internas, según su precedencia, arterial, venosa o capilar, y según su pérdida de sangre, en leve, menor del 20%, moderada, entre un 20 a un 40%, y grave, a un mayor al 40% de pérdida de sangre. Las hemorragias según su naturaleza. Dentro de la relevancia, si una hemorragia es muy abundante, existe el peligro de que no haya suficiente sangre para llevar oxígeno a los diferentes tejidos del organismo, situación que se denomina shock, el cual se asocia a gran riesgo vital. En el caso que el shock se produzca debido a una hemorragia aguda y excesiva, se denominará shock hipovolémico. Por lo tanto, es muy importante tener conocimiento sobre cómo actuar en una hemorragia y así controlar adecuadamente los sangrados, que podrían poner en peligro la vida del accidentado. La hemorragia externa es cuando se ve fluir la sangre por la piel o los orificios naturales. Las hemorragias internas corresponden a la pérdida de sangre que se produce desde el sistema vascular en una cavidad o espacio corporal. Ejemplo: cavidad peritoneal, pleural, también en el interior de un órgano o víscera. Dentro de las manifestaciones clínicas que se presentan son pulso rápido y débil, respiración rápida y superficial, piel pálida, fría y sudorosa, irritabilidad, mareos, confusión, sed, inquietud. Características de la hemorragia según su procedencia. Si la sangre es venosa, sale sangre de color rojo oscuro. Su salida es continua y puede ser abundante o escasa. Arterial, sale sangre rojo brillante, es una salida abundante en forma intermitente, coincidiendo con cada pulsación. La sangre capilar corresponde a vasos pequeños superficiales y su salida es lenta. Característica de la hemorragia según pérdida de sangre. Como dijimos anteriormente, puede ser leves, como las frecuentes hemorragias nasales, también llamada epistaxis, o llegar a ser abundantes y letales, como la ruptura de un aneurisma de la arteria aorta, por lo que es esencial conocer el manejo de una hemorragia en cada situación. ¿Cuáles son las medidas generales o el manejo también en primeros auxilios? Bueno, frente a cualquier hemorragia, la forma clásica de abordaje en primer auxilio es mediante la compresión para interrumpir la pérdida de sangre. También hay que acostar a la víctima, valoración de la lesión, utilizar guantes desechables o bolsa plástica como elemento de protección personal.
La presión debe efectuarse por un periodo de 5 a 10 minutos, ¿cierto? Dependiendo si del vaso comprometido, si arterial, venoso o también capilar. Luego soltar por 5 segundos y evaluar. Si persiste la hemorragia, repetir el procedimiento. Cuando el sangrado afecta alguna extremidad, entiéndase por pierna o brazo, hay que elevar, ¿cierto?, de forma inicial el miembro afectado y comprimir la zona sangrante de forma enérgica. Utilizar guantes desechables o bolsa plástica como elemento de protección personal. Cubrir la herida con un apósito estéril o paño limpio. Apósito estéril se refiere a un apósito que no presenta microorganismos. Viene sellado. Y realizar vendaje compresivo. Bueno, a veces no es suficiente con comprimir la zona sangrante para detener la hemorragia. En este caso se deberán buscar las zonas por donde pasan las arterias principales de las extremidades comprometidas para comprimirlas desde ahí y detener el sangrado. Es como apretar una manguera para detener el paso del agua. Se debe realizar compresión de las arterias principales de la extremidad comprometida, detener el sangrado, pero por sobre la lesión. Ejemplo, si hay una lesión en la zona de la mano, podemos presionar la arteria radial. Si la hemorragia a lo mejor se presenta también en la zona del antebrazo, podemos comprimir la zona o la arteria humeral o braquial. Si ocurre en una extremidad inferior, también podemos comprimir, ¿cierto?, la arteria poplitea o también la arteria femoral, y así sucesivamente. Aquí hay otras imágenes donde existe la compresión de la arteria humeral, otra compresión de la arteria femoral en la zona de la ingle, también en la arteria axilar, ¿cierto?, en el hueco axilar, y en la arteria subclavia a nivel de la clavícula. Vendajes compresivos. El control de la hemorragia y vendaje se realiza con lo más limpio que se tenga al alcance, idealmente con material estéril, siempre que contemos con él en el botiquín de primeros auxilios. Pero muchas veces una persona necesita de primeros auxilios por una hemorragia en situaciones en que no hay acceso a compresas estériles, por lo cual se debe improvisar con lo más limpio que se tenga en ese momento, por ejemplo, toallas, ropa, paños de cocina, corbata, etc. Lo más importante es el control de la hemorragia, el cual se realiza, ¿cierto?, poniendo un apósito estéril o lo más limpio posible sobre el sitio sangrante, haciendo compresión permanente. Entiéndase por apósito un material idealmente absorbente que se utiliza para cubrir la herida. Si el primer apósito se empapa con sangre completamente, se pone un nuevo apósito por sobre el primero. No se recomienda retirar el primer apósito aunque esté repleto de sangre. Si el segundo apósito también se empapa, este se retira sin extraer el primero, es decir, el que está en contacto con la hemorragia, y se pone un nuevo apósito sobre el primero. Este último paso se repite constantemente, se retira y reemplaza el último apósito puesto, no retirando nunca el primero hasta que se controle la hemorragia. Una vez controlado el sangrado, se pone un vendaje compresivo con la finalidad de evitar una nueva hemorragia. Aquí aparece una imagen. Control de la hemorragia, ¿cierto? Y no retirar el primer apósito. Hablemos un poquitito sobre el torniquete. Actualmente el torniquete no es recomendado para el manejo en el fondo de cualquier hemorragia. El torniquete funciona cortando la circulación sanguínea, evitando que la sangre llegue más allá de la zona comprimida. Si bien esta maniobra detiene el sangrado, el hecho de que no llegue sangre a los tejidos, junto con otros mecanismos que puede producir un daño severo o una isquemia, y también la muerte o la necrosis de los tejidos. En términos generales, entonces, el torniquete no se recomienda para detener sangrado, salvo en condiciones muy severas como una amputación traumática
o imposibilidad de controlar el sangrado con compresión y que el accidentado entre en un estado de shock, ya sea de shock hipovolémico. El sangrado nasal o epistaxis. El manejo del sangrado nasal consiste en sentar a la víctima en una silla o en el suelo, doblar cabeza hacia adelante y abajo, no hacia atrás, comprimir el tabique nasal en su porción anterior o la parte de más adelante, ya que los vasos involucrados están ahí con mayor frecuencia. Un sangrado nasal no complicado debiera resolverse con estas maniobras en no más de 10 minutos. Si no logra controlarse, probablemente sea un sangrado nasal más complicado, que no puede ser comprimido. Y si es muy importante, también puede ocasionar shock. En este caso se debe realizar la llamada de emergencia y acudir al servicio de urgencia. En caso de otorragia, dentro de las medidas iniciales son posicionar lateral a la persona o en posición de seguridad sobre el oído sangrante, utilizar almohadillados bajo la cabeza, realizar el traslado en posición lateral o de seguridad sobre el oído sangrante y no taponar. Ya, ahora vamos a dar inicio a primeros auxilios en heridas. Dentro de las bases teóricas está la piel y sus estratos. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y está formado por 3 capas según profundidad: epidermis, dermis e hipodermis. Cuenta con varias estructuras anexas que incluyen los folículos pilosos, uñas, glándulas sebáceas y sudoríparas. Este órgano cumple múltiples funciones, entre las que destacan el rol de barrera y protección frente al medio externo. Sensibilidad, como es el tacto, la presión, la temperatura, ¿cierto? Y también el dolor. Regulación de la temperatura corporal, reparación de las heridas y equilibrio del medio interno, entre otras. ¿Qué es una herida? Es una lesión del cuerpo que puede o no producir pérdida de continuidad de la piel y o mucosas. ¿Cuál es la clasificación de las heridas? La vamos a clasificar en este caso como tiempo de evolución, mecanismo de la lesión y la profundidad alcanzada. Cuando hablamos de la clasificación de las heridas según tiempo de evolución, vamos a hablar de heridas agudas y heridas crónicas. Las heridas agudas se caracterizan por presentar un mecanismo normal y secuencial en su proceso de cicatrización, con una duración de pocas semanas. El proceso de cicatrización natural dura entre 7 a 14 días y a los 21 días generalmente la herida está totalmente cerrada. Por lo tanto, podríamos decir que tiene una evolución de 3 a 4 semanas y podrían requerir del reconocimiento y manejo básico por el personal que no sea médico, ¿cierto? Las heridas crónicas se caracterizan por un retraso en el proceso de cicatrización, en general con una duración mayor de 12 semanas. Su importancia radica en que deben ser identificadas tempranamente y derivadas de forma oportuna para recibir tratamiento especializado, ¿ya? Ejemplo, es así con las úlceras por presión o también escaras en las personas que se encuentran inmovilizadas. También es el caso de las personas que presentan pie diabético, también úlceras varicosas de las extremidades inferiores, entre otras. En este caso lo que se realiza es un manejo avanzado de herida, que no es el caso de los primeros auxilios. Clasificación de la herida según mecanismo de la lesión. Tenemos aquí las heridas cortantes, que se caracterizan por generar una lesión producida por un objeto cortante o de borde filoso. Se identifican por tener márgenes bien delimitados y líneas rectas. Ejemplo, herida por incisión quirúrgica, heridas por cuchillos, latas, papel, vidrios, etc. Están las heridas contusas, que es la lesión producida por un elemento romo, un objeto plano o de bordes redondeados. Se caracterizan por tener bordes irregulares y en múltiples direcciones, con mayor tejido desvitalizado y más riesgo de contaminación por la suciedad que las heridas cortantes. Ejemplo, cortes por golpes con botellas, palos, piedras, etc. El tratamiento es aplicar hielo y detener el sangrado.
Las heridas punzantes, la lesión generada es por un objeto agudo o con punta que entra en dirección perpendicular a la piel. Las heridas son pequeñas y en la mayoría no se identifica el punto de entrada. Su profundidad depende del elemento que produce la lesión. Siempre considerar que puede haber daño de órganos internos vecinos a la punción, por lo que comúnmente requieren de atención, ¿cierto?, especializada en el servicio de urgencia, como son los cortes penetrantes con un cuchillo o una herida con un punzón. También en estas heridas punzantes podemos también encontrar objetos bien pequeños como son espinas y anzuelos. Estas sí pueden ser retiradas pero con cuidado. Si la gente se encuentra en el lugar y es de tamaño considerable y no se puede retirar, ¿cierto?, porque también podemos generar mayor daño, debemos acoginarlo con un apósito e inmovilizar y trasladar a la persona a un centro asistencial. Las heridas erosivas abrasivas son las que se presentan también con mucha frecuencia. Son lesiones superficiales con pérdidas variables de las capas de la piel más superficiales, ejemplo, brazos y rodillas. Son producidos por mecanismos abrasivos, como es el fuego, químicos y o calor, o también por un roce, ¿cierto? Producen mucho exudado, por lo tanto también tienen riesgo de infección. Ejemplos de ellos pueden ser producidos por caídas en bicicleta, por roce en los pavimentos, etcétera. Las mordeduras es un tipo especial de herida con características también especiales. Son las lesiones cuyo mecanismo es una mordedura que puede ser humana o animal. Se consideran altamente sucias o contaminadas por los gérmenes que habitan normalmente en la boca y requieren de manejo de profesionales, el cual pueden indicar tratamiento antibiótico y o vacunación antitetánica y también antirrábica. También se caracterizan por ser laceradas y punzantes y presentar también riesgo de hemorragia e incluso shock. Por lo tanto, una persona que es mordida corre alto riesgo de infección, ya que los ciclos animales de las personas dijimos que presentan muchas bacterias. Las heridas por proyectil de arma de fuego corresponden a lesiones complejas que dependen del tipo de arma. En proyectil se distinguen porque la lesión de la piel no es proporcional al daño de los tejidos subyacentes. Por ejemplo, una herida por bala tendrá un pequeño orificio en la piel de la víctima, con mucho mayor daño en los órganos internos cercanos a la entrada del proyectil. Se consideran heridas también, ¿cierto?, contaminadas y requieren derivación rápida y oportuna al servicio de urgencia para manejo médico, ¿cierto?, y profesional especializado, incluso y muchas veces médico-quirúrgicas. ¿Qué debemos hacer entonces? Cubrir la lesión con apósito o un paño limpio y proteger con un vendaje y realizar el manejo de la hemorragia y realizar, ¿cierto?, su traslado. Heridas desgarradas y laceradas. Dentro de esta herida, estas pueden ocurrir también por aplastamiento, ¿cierto? Y estas se deben controlar la hemorragia, limpiar la piel con abundante suero fisiológico, secar con gasa los bordes, cubrir con apósito o paño limpio y realizar el traslado. Previamente también llamar al número de emergencia, traslado a un centro asistencial. Aquí hay un resumen finalmente de los tipos de herida, como es punzante y con los elementos que pueden ser ocasionados, cortantes, contusas y por laceración. Aquí también incorporé las contusiones. Las contusiones son lesiones producidas en los tejidos blandos superficiales por golpes que no causan disrupción en la piel. La piel suele quedar intacta, pero el aplastamiento de los tejidos profundos producen hemorragias en grado variable. Entre ellos hay que tener dos distinciones entre la equimosis y los hematomas. La equimosis corresponde a la coloración violeta o azulada de la piel, producto de la ruptura de vasos capilares y es una mancha plana en la piel. Los hematomas corresponden al aumento de volumen de la parte afectada por acumulación de sangre debido a ruptura de vasos venosos o también arteriales, y lo que constituye también un chichón. Se fijan, aumento de volumen. El tratamiento es con la aplicación de hielo, ¿cierto?, para generar una vasoconstricción de los vasos sanguíneos.
Clasificación de las heridas según el grado de profundidad. Aquí vamos a encontrar las heridas superficiales, las heridas profundas y las heridas penetrantes. La herida superficial corresponde a una lesión que solo ocasiona daño en la piel y o tejido subcutáneo, es decir, la grasita que se encuentra bajo de nuestra piel. Heridas profundas son aquellas lesiones que además comprometen músculos y o tendones, lesionando potencialmente vasos sanguíneos y o nervios. Y las heridas penetrantes son las más graves, lesión que se caracteriza por comunicar el medio externo con una cavidad interna. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Se debe cubrir la herida, sellar la herida, ¿cierto? Realizar la llamada de emergencia para traslado inmediato al servicio de urgencia, ¿ya? Algunos ejemplos de ellas son heridas penetrantes cardíacas, heridas torácicas o heridas craneales. Medidas generales. En los primeros auxilios, siempre valorar la escena del accidente, conservar la calma y actuar con seguridad y rapidez, valorar la circulación, la permeabilidad de la vía aérea y la respiración, activar la cadena de emergencia, evaluación de la hemorragia, retirar todos los objetos que se encuentran en la extremidad lesionada, realizar valoración de la herida en base a lo que vimos anteriormente, evitar siempre el riesgo de contaminarse con sangre utilizando elementos de protección personal. Las medidas generales que deben tener en heridas, bueno, está el lavado de la herida, ¿cierto? La limpieza de la herida, cubrir, ¿cierto? La herida y vendar. También existen otras medidas generales a través de tiras de suturas adhesivas en el caso de una herida cortante. Esta se debe juntar los bordes de la herida con tiras de adhesivo, tirando levemente en sentido opuesto. Las tiras longitudinales de adhesivo se usan como anclaje para que las tiras se cierren o cierren la herida. Ya como se observa en la imagen. Generalmente en los botiquines de primeros auxilios vamos a encontrar este tipo de tiras, como son los Steri-Strip. Ya. Las etapas de una curación básica, que esto también puede ser realizado por ustedes. Es importante que sepa que las curaciones son procedimientos realizados sobre una herida con el objetivo de prevenir y controlar las infecciones al remover este tejido necrótico o muerto, también para cuerpos extraños, promover la cicatrización, facilitar la eliminación de exudado, mantener un ambiente húmedo y favorecer la regeneración de los tejidos. Los pasos que se deben realizar, ¿cierto?, para realizar una curación básica es realizar el lavado de manos, utilizar elementos de protección personal como son los guantes, ¿ya? Si tienen botiquín de primer auxilio, utilizar implementos como son los apósitos, las gasas, el suero fisiológico, las tijeras, etc. Lavar la herida, irrigar la herida con presión para conseguir, ¿cierto?, el arrastre de este tejido y cuerpo extraño, tierras, piedras, vidrio. Cubrir herida con apósitos limpios y secos, fijar con tela adhesiva o vendas evitando el contacto directo con la herida. ¿Cuándo se debe asistir a un servicio de urgencia? Si el sangrado no se detiene después de 10 minutos, tras haber aplicado presión, por ejemplo, en el caso de una hemorragia externa, ¿cierto?, arterial, si la herida es profunda, si el objeto que la provocó está sucio y oxidado, si la herida presenta objetos incrustados, si los bordes de la herida son irregulares y también abiertos, si la zona duele mucho, ya que también puede haber compromiso, ¿cierto?, de músculos, huesos, tendones, etcétera. Si el paso de unos días la herida muestra signos de infección, si hay presencia de fiebre en la víctima que no esté asociada a otra enfermedad. ¿Cuáles son los signos de infección de la piel? Es el aumento de volumen, el dolor, el mal olor, el enrojecimiento, aumento de la temperatura corporal, fiebre, escalofríos, calor en la zona afectada y una secreción que sea purulenta y maloliente. Ya chicos, esta es la clase del día de hoy. Que tengan un excelente día.